Muy buenas tardes a todos quienes se encuentran viendo La Iguana en su Piedra. Estamos muy contentos de recibirlos en otra emisión. En esta ocasión estaremos mi compañera Brenda, mi compañero Isaías, que recientemente se integra a formar este equipo de La Iguana en su Piedra. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra, y también en YouTube nos pueden encontrar nuestros videos acerca de las cápsulas que hemos hecho y nuestros programas anteriores. En esta ocasión, bueno, como ya les habíamos comentado, pues seguimos ciertas líneas acerca de pues lo que no podemos decir por cuestiones, digamos, que el INE ha pedido, ¿no? Entonces, pues hablaremos en esta ocasión de cómo es que, bueno, seguiremos la línea de cómo es que se fueron dando pues los procesos electorales en el país y el papel de las instituciones independientes y su papel pues también en los fraudes que se han llevado a cabo pues desde el 2000, bueno, desde 1988. En el último programa pues hablamos de el fraude cometido en contra de de Cuauhtémoc Cárdenas y bueno, hablar de la cuestión de las instituciones pues es parte como de todo un conjunto de sucesos políticos, económicos y sociales que son importantes de recordar para tenerlos pues presentes, ¿no? En estas próximas elecciones que se vienen. Y bueno, perdón. Bueno, primero pues hablaremos acerca de cómo es que surge el IFE. Esto pues como continuación del proceso de fraudulento de 1988. Recordar pues que ese día lo que dijeron es que se apagaron pues todas las computadoras asignadas a los representantes de cada partido que recibían información, ¿no? Y bueno, la información que se recibía mayoritariamente pues era a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. La demora que hubo para entregar los resultados de estas elecciones pues dio paso a pensar y más bien evidenció pues la imparcialidad, la falta de transparencia y de certeza pues en estas elecciones, ¿no? Y es así como comienza pues todo un conjunto de manifestaciones en la capital pues que piden la anulación de las elecciones. Y bueno, lo que hace, digamos, el gobierno de Salinas pues empieza ilegítimo, ¿no? Y de alguna forma pues tiene que buscar su legitimidad, pero de manera pues de maneras como aliarse con el PAN. Por ejemplo, con ellos hicieron un acuerdo para que pues este partido, el Partido Azul, perdón, se abstuviera de votar. Entonces, en la Cámara de Diputados, esa vez, Salinas, pues queda elegido mayoritariamente, pues por el partido tricolor de siempre, con 263 votos y 83 en contra. Y bueno, el candidato del PAN había dicho que no iba a reconocerlos, pero pues su partido termina reconociéndolos públicamente. Y pues también se suman a negarse la apertura de las boletas de los paquetes electorales y también a quemarlos. Y también otros de los beneficios que obtienen es pues una candidatura en estados como Chihuahua, Baja California, y bueno, recordar que en Chihuahua, pues el candidato que quedó en 1992, pues era Francisco Barrios Terrazas, y pues con él se acrecentó la violencia del narcotráfico, y bueno, otras particularidades. También, pues, otro de los tratos que hicieron fue ampliar las diputaciones por partido, ¿no? Otorgándole, pues, más puestos en la Cámara de Diputados. Y bueno, ya, pues los resultados finales son 50.7% a favor de Salinas y 31.2% a favor de Cárdenas. Entonces, bueno, pues aquí digamos
que podemos empezar a hablar acerca del papel de las instituciones independientes, perdón. Lo que hizo de la Madrid fue ir preparando pues este terreno, digamos, electoral. En 1986 pues realizó una reforma electoral para que la Comisión Federal Electoral, que era en ese entonces la que se encargaba de llevar pues las elecciones, de organizarlas, estuviera conformado principalmente por candidatos del PRI y se le otorga pues 16 de 31 representantes. Y bueno, por todas esas irregularidades de aquella elección, pues lo que se busca es simular una democracia, ¿no? Y por eso es que se recurre a crear el Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral. Brevemente hacer como un recuento de cómo es que se fueron llevando a lo largo de los años las votaciones. Bueno, primero pues estas eran llevadas a cabo por los gobernadores regionales en cada estado, ¿no? Ellos se encargaban de llevar, de contar los votos, de organizarlo, y fue hasta 1946 cuando las elecciones pues empiezan a llevar a cabo de manera estructural pero federalizada. Y es así como se crea una comisión que se llama la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, y esta pues estaba conformada por un secretario de gobierno, por un diputado, por un senador y 2 representantes de cada partido. Pero es hasta 1973 cuando se crea la comisión, la que participó en las elecciones de 1988, en donde estaba integrada por el secretario de Gobernación, por un representante de los diputados y de los senadores. Y bueno, ya en 1989, cuando pasan pues las elecciones, se ponen de acuerdo y realizan supuestas consultas para crear el IFE, y esa pues es la máxima autoridad responsable. Y bueno, ahí conforme pasan los años pues se van modificando sus funciones, ¿no? Lo van haciendo más, digamos, ciudadana. Ahí empiezan a meter la participación de los ciudadanos para pues de alguna forma legitimarse. Y bueno, es así como, digamos, se conforma el IFE. Y bueno, después de esto, pues podemos pasar a hablar de el gobierno de Salinas, brevemente, porque pues sí, es un tema bastante largo. Y bueno, pues recordar que pues es igual la continuación del gobierno de la Madrid, y bueno, él como empieza, digamos, a formar pues su legitimidad es, por ejemplo, digamos, en términos, no, iba a decir en términos de los términos que no podemos utilizar. Bueno, empieza a utilizar ciertos mecanismos para obtener votos y para tener pues popularidad con las personas, es decir, que pues sus programas no son para realmente beneficiarlos, sino simplemente pues para que tengan cierta aceptación y y digamos los problemas internos, los problemas populares pues no les estallen. Claro que pues eso no se puede contener siempre. Y bueno, hace algunos programas como el Pronasol, y bueno, ahí lo que busca según es erradicar la pobreza de 100 millones de personas. Y bueno, estos programas lo que hace es irlos financiando con la venta de empresas paraestatales que va haciendo a lo largo de su periodo. Y bueno, pues ya él crea una economía de mercado libre mercado, perdón, y empieza pues a privatizar el sector paraestatal y pues le abre la puerta a los grandes capitales. De hecho, pues es parte de los problemas que se tienen con respecto a las empresas paraestatales que ya hemos venido comentando. Entonces, bueno, pues para este punto pues las mayorías ya habían empeorado sus condiciones, y es por eso que pues surge un estallido a finales de su sexenio, que es en el 94.
del cual pues Isaías pues nos va a comentar un poco al respecto. Sí, así es. Pues siguiendo sobre todo el panorama con respecto a la privatización que se empieza a gestar desde el gobierno de la Madrid, pues México se encuentra en el panorama, o más bien, más que México, es el presidente Salinas de Gortari decide pues hacer una serie de negociaciones que involucran a México, Estados Unidos y Canadá, con lo que se termina en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero para esto también este tratado sustituye a uno que existió, o más bien entró en vigor años antes, en el que solamente estaban incluidos Estados Unidos y Canadá. Entonces se sustituye para el 1 de enero de 1994, que es cuando entra en vigor. Y bueno, prácticamente este tratado lo que ponía era una serie de reglas para el comercio internacional entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, a partir de él, el objetivo principal o general que se hacía ver era mejorar las condiciones de comercio entre los países, que todos los beneficios del comercio pues fuesen para ellos como una red de comercio, pero sobre todo pues eliminar obstáculos de comercio que existían anteriormente. Esto abría la puerta directamente a facilitar la circulación de importaciones y exportaciones, que en cierto punto resultaron en beneficio como para estos países. Pero en profundidad y sin agotar el tema, este Tratado de Libre Comercio en suma era un programa de reformas estructurales que dejaba atrás el modelo nacional que se había instaurado y defendido desde la Revolución Mexicana, y que bueno, ahora más que nada una guía o un seguimiento al neoliberalismo. Esto pues por supuesto atentaba contra la soberanía, contra pues el trabajo, contra el beneficio de los mexicanos para los mexicanos, y bueno, se apostaba por una economía que fuese privatizadora, es decir, muchas de las empresas paraestatales dejaron de ser como tal públicas y se privatizaron, pasaron a manos de empresas extranjeras, y a partir de ahí pues comenzó una desregularización y una mayor liberalización de los sectores de la industria, del mercado en México. Entonces no fue algo que si bien generó un beneficio, por ejemplo, en cuanto al Producto Interno Bruto de México, de 1993 al 2015 pasó las exportaciones mexicanas aumentaron a un 35%, pero por su parte también las importaciones aumentaron un 37%, lo que significaba un déficit de más del 2%. A grandes rasgos, pues supuso un beneficio para las tres naciones, pero para México puntualmente lo que profundizó fue el aumento de los costos de producción, de mantenimiento, mientras que para Estados Unidos especialmente, pues esto significó un beneficio en cuanto a la ganancia. Entonces, bueno, una de las cosas que también instituyó este Tratado de Libre Comercio pues fue el aumento de la pobreza en México, así como el desempleo en Estados Unidos. También se impuso el dólar como moneda de transacción entre los tres países, algo que dejaba ya muy por debajo al peso mexicano, y que bueno, pues también se vio pues bastante dañado con la devaluación del peso mexicano. Pues México a grandes rasgos resultó rebasado en una tasa de crecimiento que estaba incluso por debajo de Corea del Sur, de Rusia, de China.
Entonces, al menos en ese aspecto, México sí cierto golpeteado y bueno, hasta la fecha no es algo de lo que se ha podido pues reponer. Entonces, bueno, también regresando al eslogan y a la publicidad oficial de ese entonces, que era al respecto de los beneficios, ¿por qué sí incluirnos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Pues era que se iba a permitir exportar más productos, ¿no? En lugar de exportar trabajadores. Y bueno, esto de cierta forma pues resultó contradictorio en cuanto vimos que la afluencia de migrantes comenzó a aumentar y que ha cesado en estos últimos años. Entonces, bueno, a partir de aquí también empieza a haber pues una movilización por parte de la gente y sobre todo ocurre el levantamiento de un grupo de indígenas, específicamente en el área de Chiapas, que es conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, ellos al identificarse pues puramente como indígenas y al ver que el Estado los estaba dejando de lado y que con la firma de este tratado y su entrada en vigor pues quedaban aún más relegados de las consideraciones que el país tenía en términos de soberanía para el pueblo mexicano, pues ellos buscan una forma de buscar justicia, de buscar un reconocimiento y sobre todo de una autodeterminación de los pueblos originarios de México. Entonces, a partir de ahí, ellos se levantan, se ponen, o más bien se promulgan en contra del Tratado de Libre Comercio y bueno, de este ascenso de la lógica neoliberalista con la que el Partido de la Revolución pues estaba inmiscuyendo a México en un entreguismo del país que pues básicamente estaba formulado en términos de propiciar y de mantener inversiones extranjeras que beneficiaban solamente a un grupo militario en el territorio mexicano. Sí, pues así como lo comentan los compañeros Natalia e Isaías, es importante poder recordar y rememorar todos estos sucesos que pasaban precisamente durante el sexenio de Salinas de Gortari. Recapitulando, Salinas llega a la presidencia a través de un fraude, como ya lo mencionaba Natalia. A partir de ese momento se crea el Instituto Federal Electoral como una salida precisamente a ese fraude, pero realmente lo que pasa es que se institucionalizan esas prácticas fraudulentas para imponer gobiernos antidemocráticos. Y durante el sexenio de Salinas, pues se agudiza y se continúa el proyecto neoliberal en México. Pues el proyecto neoliberal comienza desde el sexenio de Miguel de la Madrid, con las presiones que ejercieron los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y como ya lo explicaban los compañeros, con la liberalización económica, la privatización de empresas paraestatales, la disminución del poder que tenían los sindicatos y la organización obrera, y pues también el olvido total de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. Entonces Salinas le da continuidad a todo esto, como ya decía Isaías, y pues genera descontento social. Una expresión de ese descontento, de este hartazgo, es precisamente el levantamiento del 1 de enero del 94 con los zapatistas, y hay muchas otras expresiones de otros grupos guerrilleros, de grupos estudiantiles, de grupos obreros, que no estaban de acuerdo con el gobierno. Recordemos también que el gobierno tenía todo un aparato militar de seguridad pública, de inteligencia, para reprimir a este tipo de movimientos, porque no se aceptaba la organización popular crítica, democrática, que fuera en contra del proyecto neoliberal que estaba imperando en México en aquellos años. Nosotros sabemos también que vivimos en un país capitalista. Eso quiere decir que hay explotación del hombre por el hombre, que prevalece la propiedad privada y que el neoliberalismo viene a exacerbar todas esas condiciones que de por sí ya existen en el capitalismo.
También parte del capitalismo son las crisis económicas, crisis que son periódicas, que son constantes, justamente por el manejo que se hace de la economía y porque se pone por encima el ámbito financiero del ámbito productivo. Ahorita lo vamos a explicar eso con un poco más de calma, porque sí es, pues como les decía, fundamental que todos sepamos lo que vinieron a hacer esos gobiernos en nuestro país, cómo lo desmantelaron y cómo lo dejaron. Posteriormente que Salinas terminó su mandato y en los primeros días de cuando comenzó el mandato de Ernesto Zedillo, pues México entró en una crisis económica muy fuerte. Se habla de que es la más fuerte de la historia y me refiero a la crisis de 1994. Bueno, con los argumentos que nos dan los economistas o los financieros, esas personas que no ponen el estudio al servicio de la gente y que son llamados tecnócratas, pues podríamos decir que la crisis se da simplemente por los movimientos de los capitales, por los movimientos financieros, pero ¿realmente ustedes creen que eso haya sucedido así? ¿O más bien fue por todo el manejo económico y la desigualdad que imperaba en México en aquellos años? ¿Qué es lo que sucedía? Producto del neoliberalismo, la producción en nuestro país disminuyó y lo que aumentó fue la importación de productos. Es decir, que de otros países trajeran productos que se producían en México, pero que se dejaron de producir con el pretexto de que traerlos del exterior es más barato. Pero bueno, todo esto, desmantelar la industria interna, generó un déficit en la balanza de pagos. Así es como nos lo mencionan los economistas. Es decir, que había más importaciones que exportaciones, que el gobierno ya no tenía dinero, ya no tenía divisas, ya no tenía dólares para estar importando todas esas mercancías. Esto generó que pues hubiera un decrecimiento de la economía del 6% en el año de 1995. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿esto cómo afectaba a la gente de a pie, a los trabajadores, a las amas de casa? ¿Cómo les afectaba? Pues que como no había tantas importaciones y había escasez de algunos productos, pues hubo inflación, es decir, que subieron los precios de los productos. Ahora alcanzaba para comprar menos de lo que nos alcanzaba años atrás. Además, las tasas de interés de los préstamos subieron, por lo que si una persona había pues hecho un préstamo con el banco, ahora ese préstamo se había vuelto impagable. Aumentaron también los precios de las gasolinas, etcétera. Y bueno, ahí Zedillo salió a dar la cara por esta crisis, a explicar con sus términos tecnócratas lo que estaba pasando y a decir que eran años de sacrificio para los mexicanos. Pero lo que se le olvidó decir a Zedillo es todo el desmantelamiento que ya habían hecho desde el sexenio de Miguel de la Madrid y que eso provocó la crisis económica y, como ya decíamos, también mucho descontento social. Otro argumento que dan los tecnócratas es que no había inversión, y no había inversión porque había inestabilidad política, porque precisamente estaba el levantamiento de los zapatistas. Pero ellos no se ponen a pensar que estos levantamientos son producto de la miseria, de la pobreza, de la desigualdad que imperaba en el país y que además es provocada por el mismo gobierno. También debemos recordar que en marzo de 1994 asesinaron al candidato a la presidencia Colosio y eso generó también inestabilidad política. Entonces, así ha sido siempre. Los gobiernos, los representantes de los gobiernos, tanto del Partido Tricolor como del Partido Azul, como del Partido Verde, etcétera, pues no dicen realmente lo que han hecho, que es desmantelar al país, y que por eso durante años estuvieron sumidos en la miseria a los mexicanos. Pero eso no es todo, sino que del presupuesto público empezaron a salvar a empresas y bancos que habían quebrado. Esto nos lo va a explicar con más detalle nuestra compañera Natalia, pero antes me gustaría pues mandar saludos a toda la gente que nos está viendo y a un compañero que se llama Humberto Insunza, que está muy participativo desde que empezamos el programa, también a Dani López, que lo está viendo, a George Abomination, tiene un nombre en inglés, a Marco Bernal Palomina, Luis Antonio Camal, a todos ellos que están escuchando La Iguana, los invitamos a que puedan comentar ahí en los comentarios de Facebook qué piensan acerca de este tema, qué piensan acerca del IFE, qué piensan acerca de los fraudes.
para que sepamos también pues su posición y que la podamos discutir aquí en vivo. Bueno, como respuesta de estos gobiernos pues neoliberales, en concreto de Zedillo, a esta crisis, pues evidentemente él no, ante esta crisis no buscó, digamos, solventar pues las necesidades las necesidades de pues de los campesinos o de los trabajadores, sino que pues como lo comentaba Brenda, lo que hizo fue, digamos, aparte de que ya se había, digamos, empezado a desmantelar pues todo las empresas paraestatales y con eso pues había comenzado pues sí el descuido a la producción dentro de México, pues se le dio prioridad al sistema financiero, pero no digamos en términos como de hacerlo crecer, ¿no? Bueno, sí, pero en el sentido de que los rescató. Lo que hizo fue, digamos en términos simples, pues pasar una deuda privada de todos los banqueros y de los banqueros, a una deuda pública. Pero digamos, pues las intenciones de Zedillo ya se veían desde antes de que ocurriera la crisis del 95. Bueno, todo comienza cuando Salinas pues empieza a formar ¿cómo se llama? Una cúpula de empresarios y de banqueros, para que se pusieran a su servicio. Y es así pues como empieza a crecer el sector bancario privado y sin ninguna restricción. Por lo tanto, pues se prestaba a que hubiera pues muchos fraudes, a que los préstamos que se dieran fueran autopréstamos o que estuvieran dados por influyentismo. Por consecuencia, pues los bancos, pues comenzaron a quebrar. Y en 1995, pues esto se agudiza y es cuando se busca, en términos fuera de la Constitución, pues rescatarlos. Pero bueno, antes de esto, pues Zedillo había creado un organismo que se llama Unidad Coordinadora del Acuerdo Bancario Empresarial, ¿no? Y bueno, esta unidad pues se encargaba de recibir, digamos, aportaciones económicas para financiar las siguientes campañas de los presidentes del Partido Tricolor. Y ya, bueno, cuando llega lo de 1995 se utiliza el Fondo Bancario de Protección para el Ahorro, el FOBAPROA, para hacer la deuda privada pues pública. Y lo que hace pues es emitir pagarés a favor de los bancos. Estos pagarés se emitieron a través de la Secretaría de Hacienda Pública y pues mencioné que están por fuera de la Constitución porque pues el Poder Legislativo no lo aprobó, no lo aprobó, solo lo realizaron. Y bueno, aquí pues mencionar acerca de que desde ese entonces ya se comenzaban a hacer consultas por parte del gobierno actual acerca de lo que pasaba en el país, ¿no? Obrador organizó una consulta ciudadana donde 3,5 millones de personas votaron en contra de que se llevara a cabo esta acción, pero pues claramente pues no fueron escuchados, ¿no? Pero digamos que pues lo que se puede rescatar de esto es que de alguna forma pues así Obrador fue haciendo una base social y una base social que fue respaldando pues lo que se pudo hacer en los sexenios posteriores. Y ya bueno, nada más pues mencionar que pues Zedillo, como lo decía Brenda, pues simuló el que lo que iba a hacer con esta deuda que iba a adquirir. Y estoy buscando el dato de cuánto fue lo que quedamos la deuda que se adquirió, que fue de 1,800,000,000 pesos.
Y bueno, pues para esta parte pues ya podemos empezar a abordar acerca de pues todo digamos, lo que mencionaba acerca pues de Obrador y de cómo es que llega a la presidencia. Pues primero decir que en las elecciones del 2000 pues no se votó alguien diferente porque pues en primera el Partido Amarillo, que en ese entonces pues en el que se encontraba Obrador, no se organizó para sacar, para que pudieran sacar pues un candidato, ¿no? Y bueno, ahí la gente votó por un cambio, ¿no? Ahí pues principalmente las personas pues estaban pensando en votar por algo diferente al partido de siempre, al partido trinacional, digo, tricolor. Por eso es que ganó Fox. Pero bueno, Brenda, ¿podrías hablarnos más acerca de cómo es que llegó pues Obrador? Sí, claro, como ya lo has mencionado, había todo un ambiente de descontento en medio de una crisis económica, en medio de mucha pobreza, y eso era a nivel nacional, por supuesto que se replicaba en cada estado, en cada municipio, pues en cada rincón del país. Nosotros les decimos todo esto para que vayamos construyendo cómo es que llega Andrés Manuel a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y bueno, los procesos posteriores que vinieron a ese hecho. Como ustedes saben, el presidente pues nació en Tabasco, allá desarrolló la mayoría de su carrera política, pero también posteriormente se fue a trabajar a la Ciudad de México. Y bueno, en el Partido Amarillo, como menciona Natalia, llegó a ser presidente de ese partido. También en 1994 contendió para la gobernatura de Tabasco por segunda ocasión. Y lo que hubo ahí pues fue un fraude, que no es un abierto fraude, pero sí hay evidencia de que hubo muchas irregularidades durante el proceso de elecciones. Posterior a eso, pues Andrés Manuel López Obrador contendió para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, con una agenda clara, con un proyecto para ese estado del país, para la Ciudad de México, distinto a todo lo que se conocía en otros estados. Él proponía cuestiones como programas sociales, como creación de infraestructura, como creación de universidades. Ahora más adelante veremos qué hizo durante todo su sexenio. Y la realidad es que ya tenía una fuerte base social, como lo menciona Natalia. Hubo una participación de 3.5 millones de votantes en la Ciudad de México y bueno, Andrés Manuel se llevó el primer lugar con el 39.5% de los votos a su favor. Una cifra muy alta, en realidad, que muestra pues esa base social que ya tenía y así se convirtió precisamente en jefe de gobierno y puso una agenda que empezó a ser muy peligrosa para los intereses de la mafia del poder. ¿Por qué decimos esto, Isaías? ¿Qué empezó a hacer AMLO como jefe de gobierno de la Ciudad de México? Pues sí, principalmente pues representaba una clara oposición y sobre todo instauraba algo, principalmente porque atendía las necesidades de las masas, sobre todo porque se comunicaba con ellas directamente, tal como sucede en la actual administración. Pero bueno, uno de sus planteamientos principales era pues un programa de austeridad que fue con el que estuvo dirigiendo la Ciudad de México en su periodo del 2000 al 2005. Y bueno, esto era porque planteaba sobre todo una redistribución de los recursos de la capital, de la ciudad del Distrito Federal, justamente pues para apoyar a la población en general. Y sobre todo, pues muchos de los programas con los que actualmente se cuenta, pues ya se habían propuesto para esa fecha. Una pensión universal para las personas de la tercera edad, algo que muchos empresarios pues habían pues tachado por ser algo populista. También había un apoyo a madres solteras, becas a estudiantes, comedores comunitarios, que bueno, vemos que también incluso pues era de gran necesidad para pues apoyar a estos sectores de
de la población que carecían de acceso a un trabajo, a un salario. Con esto podían continuar no solamente con su vida, con una salud, con una vida, sino sobre todo pues con su educación. Y hablando de educación, pues también tuvo gran injerencia en la Ciudad de México porque creó con una serie de proyectos y relaciones, pues la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y también una red de bachilleratos que, bueno, a través de esto pues también permitió el acceso pues desde jóvenes a la educación media, superior y superior, que pues también ya se veía un tanto mermada con respecto a exámenes de admisión con los que contaban distintas universidades. Entonces, bueno, sumando esto del programa de austeridad, pues su proceso democrático pues, también iba en torno a la comunicación y pues tal como sucede, en ese entonces el presidente manejaba una rueda de prensa desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, en las que se comunicaba pues, principalmente con su gabinete. Entonces, a partir de ahí daba instrucciones, analizaba las situaciones de la ciudad en torno a seguridad, en torno a nación, a salud, y a partir de ahí daba pues instrucciones muy precisas sobre cómo actuar. Que bueno, también aparte de los programas que llevó a cabo, pues también hubo una mejora en cuanto a la seguridad. Esta disminuyó notablemente y bueno, también sumado a eso hubo una mejora en la infraestructura a través de inversiones que estaban ligadas. Había un vínculo entre la inversión privada, entre el sector privado y el sector público, para recuperar espacios incluso para la población. También de ello hablamos del segundo piso del periférico, pero bueno, pues llevó a cabo una serie de proyectos que estaban en beneficio de la población, incluso pues la recuperación de áreas naturales en las que pues había captación de agua para la población, pues también resultó en beneficio porque se trató de que la población se concentrara en espacios ya habitados y que se evitara llegar a zonas naturales en las que la construcción pues significara el daño o sobre todo el daño en zonas naturales, en reservas naturales que pues estaban destinadas justamente para la obtención de recursos naturales para la población y bueno, sobre todo para su beneficio. Bueno, pues como lo comenta Isaías, pues muchos de los programas actuales y de las acciones que él realizaba, pues ya se comenzaban a hacer desde su jefatura de gobierno. Y bueno, de hecho, pues si se lee sus libros, pues nos podemos dar cuenta de que pues todas esas cuestiones, todo lo que fue haciendo, pues de alguna forma como que fue conformando lo que ahora pues es el presidente actual y cómo es que se desenvuelve actualmente. Y bueno, ya mencionar pues que desde que fue jefe de gobierno, a partir de que comenzó a tener roces con diferentes políticos, que digamos pues entrar en eso muchas veces puede caer como chisme, pero es como importante porque desde ahí pues lo vieron como un problema para la siguiente candidatura y es ahí como empieza pues a buscar deslegitimarlo y desprestigiarlo para que no pudiera llegar a las elecciones del 2006. Y bueno, son un conjunto de hechos que buscan, digamos, así desacreditarlo, ¿no? Y muchos de estos pues están relacionados con los medios de comunicación que pues evidentemente pues eran operados, bueno, no, más bien ellos recibían, digamos, las instrucciones y la información por parte por ejemplo, de Fox, que en ese entonces pues salió con Salinas, y ya pues Televisa fue recibiendo y pues dando mucho golpeteo mediático. Desde ahí, digamos, el golpeteo que ahora actualmente vivimos, el golpeteo mediático, pues comienza.
Y bueno, por ejemplo, así rápido para recordar, pues podemos mencionar el caso de los videos que Televisa sacó de corrupción, ¿no? Ahí pues lo que buscaron hacer fue que con figuras que no tenían relación con Obrador, por ejemplo con Carlos Ahumada, que era un empresario que buscaba vivir pues de las obras que le daban algunos políticos a los que apoyaba sus campañas, lo relacionaron, bueno, no lo relacionaron, sino más bien a él, Obrador, cuando fue jefe de gobierno, no le otorgaron una obra e incluso lo mandó a investigar, ¿no? Y aquí pues salieron de las investigaciones, pues salió que estuvo relacionado pues con empresas fraudulentas y pues aquí este personaje pues lo que hace es ir a darle información a Salinas y Salinas pues ya le dio la información a Televisa y así fueron montando bueno, montaron un video acerca del secretario de Finanzas en ese entonces, y bueno, ya lo que hay que querían evidenciar, pues era que dentro del gobierno del Estado de México, pues había casos de corrupción, ¿no? Y bueno, ahí lo que apoyó, digamos, en términos de que no hubiera este desprestigio, pues fue toda esa base popular y aparte cómo es que Obrador pues fue aclarando pues todas estas acusaciones, ¿no? E incluso pues él se metía en términos legales, investigar cada caso para pues con pruebas objetivas, pues defenderse y contraargumentar pues todos estos ataques, ¿no? Que es pues lo que hemos visto que ha venido haciendo. Y ya pues así pues se llega al 2005 pues con el desafuero, ¿no? Que ahí digamos es pues lo más evidente que hace pues la derecha para evitar que sea presidente en el 2006. Así es, ¿cuál es la base que nosotros tenemos anterior al desafuero? Pues que Andrés Manuel era un jefe de gobierno que gozaba de la simpatía de la población porque había cumplido con sus promesas por los programas sociales, por el segundo piso del periférico, por la universidad, por las preparatorias, por las conferencias matutinas, por todas estas cuestiones que ya explicó el compañero Isaías, pues se perfilaba como un perfil precisamente para la presidencia de la República en las elecciones de 2006. Y bueno, pues también todas estas cuestiones que hizo durante su gobierno afectaban directamente a empresarios y a políticos corruptos, por lo que sí era un peligro para México, como lo mencionan, pero no para todo México, sino para el México de los políticos, para el México de los empresarios, para el México de los capitalistas, precisamente. Entonces, ¿qué pasó? Que Andrés Manuel López Obrador, durante su mandato, y mandó a abrir un camino para un hospital. Entonces, había pues un personaje cercano a la política corrupta mexicana que se amparó por ser dueño de esos terrenos para que el gobierno parara la obra. ¿Qué sucedió? Pues que el gobierno acató la orden del juez, que pararon la obra, y hasta ahí terminó el asunto aparentemente. Posteriormente, en 2005, vuelven a sacar este hecho como si el gobierno no lo hubiera hecho a tiempo y acusan a Andrés Manuel López Obrador de haber infringido la ley y pues empieza este proceso para desaforarlo y para que responda por sus crímenes y para finalmente encarcelarlo y que no participe en las elecciones de 2006. Todo fue un montaje, todo es pues un retraso a la democracia mexicana. Y él lo ha explicado en estas últimas semanas durante las conferencias matutinas. Precisamente en este año se cumplieron 16 años del desafuero contra el actual presidente. Y bueno, pues él dio un discurso en la Cámara de Diputados, porque fueron precisamente los diputados quienes tenían que aprobar este desafuero. Entonces, antes de la votación, él sube a la tribuna, da un discurso y bueno, actualmente ha dicho que ese discurso nos lo dedica a todos los jóvenes mexicanos, por lo que es muy importante escucharlo, lo vamos a poner, vamos a escuchar lo que dice el presidente y regresamos para comentarlo aquí en La Iguana en su Piedra. Vamos a esperar un poquito.
Bueno, pues Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Van a tener que desaforar a Licenciado Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos
sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farril, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí
me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Bueno, pues ahí estuvo el video del discurso que dio el presidente en la Cámara de Diputados. Recordar que posteriormente a ese discurso se llevó a cabo la votación con 360 votos a favor. Desaforaron a Andrés Manuel López Obrador por encargo, como él menciona, pues estos intereses facciosos. Los diputados, pues ya sabemos que en su mayoría no son representantes populares, sino que representantes de grupos minoritarios, de empresarios, de políticos corruptos. Y bueno, pues eso también sucedió en 2005 cuando desaforaron a nuestro actual presidente. Me gustaría recordar, bueno, poner énfasis en lo que mencionó el presidente sobre el Estado de Derecho que existe en nuestro país, que dice que el derecho que ha imperado ha sido el del dinero y el poder por encima de todo, el derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el derecho a destruir a quienes pongan en peligro ese modelo. Y eso es precisamente lo que pasaba y lo que era AMLO, un peligro para destruir ese modelo, y eso lo estamos viendo actualmente, que llegó a la presidencia después de 2 fraudes que ya platicaremos más adelante en otros programas. Pero bueno, hubo una respuesta de la gente. La gente no se quedó quieta ante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y eso permitió, como ya sabemos, que pudiera participar como candidato en 2006. ¿Cómo se organizó la gente, Isaías? Realmente en todo el país se sintió muy fuerte esta decisión del desafuero, que pues ya vemos que era una estrategia del Estado, del gobierno federal de ese entonces. Entonces,
hubo respuesta de todos los sectores de los intelectuales, trabajadores. El propio EZLN se pronunció nuevamente. Entonces, bueno, al respecto de este desafuero, hubo una marcha significativa que se realizó el 24 de abril del 2005, la cual se conoce como la Marcha del Silencio. Y bueno, tal como su nombre lo dice, pues fue una aglomeración de gente, de diferentes edades, de diferentes sectores de la población, que se reunió en el Museo de Antropología y se dirigió hasta el Zócalo capitalino. Alrededor de 1.200.000 personas se reunieron en esta marcha y pues en silencio fue que caminaron con una exigencia de justicia, con una exigencia de que el desafuero no se llevara a cabo porque pues era claramente ilegal y bueno, querían que se garantizara el sufragio del candidato, en ese entonces pues Andrés Manuel López Obrador, para poder contender a la presidencia del 2006. Entonces, bueno, la organización de la gente pues en ese entonces fue amplia, e incluso los medios de comunicación apoyados de la Policía Federal trataron de hacer mella en todo este ruido que estaba causando, desde decir que fueron simplemente 260 personas las que acudieron ahí, ¿no? Para descreditar, para minorizar esta marcha. Pero sobre todo las consignas en las que esta gente se expresaba, pues daban cuenta de esta profunda corrupción, de los intereses que había detrás del desafuero que habían promovido desde el gobierno federal. Algunas de estas consignas se hallan en pancartas, van desde acabemos con tanta porquería, el pueblo manda. En eso fue algo que hizo en el pueblo, fueron ellos quienes se movilizaron, hicieron ruido y bueno, generaron que la decisión del desafuero pues se cancelara. También tenían entre ellas, todos ellos tienen fuero, lo que no tienen es vergüenza. Vendo patria por 2,000 pesos, que eso hacía alusión a la fianza que estos candidatos del partido del color azul, pues pagar a Andrés Manuel sin que él lo pidiera. Entonces, no, con esto también trataban de causar una forma de descrédito y sobre todo, pues, de anular cierta capacidad de defensa de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, era una forma de ataque incluso. Y bueno, lo más contundente que se podía leer era que si condenan a la democracia, ¿quién pagará la fianza? Entonces, bueno, toda esta organización, los pronunciamientos de intelectuales, de la que incluyó incluso a la iglesia, trabajadores, pues ocasionó que tanto el procurador general de la República, que en ese entonces era Rafael Macedo de la Concha, pues renunciara a su cargo. Entonces, a partir de ahí, pues se hizo una sesión del expediente de Andrés Manuel Obrador y con esto el presidente de la República canceló o marcharas a este decreto de desafuero, y a partir de ahí fue que pues nuevamente pudo contender por la candidatura de la presidencia del 2006. Pero pues bueno, con este panorama anterior a este suceso del 2006 es como queremos entrar en el próximo programa al fraude que se vivió en ese año, en esas elecciones. Entonces, bueno, esto fue un recuento de cómo desde 1988 hasta el 2006 estuvieron las cosas con las candidaturas, con las presidencias, cómo es que Andrés Manuel López Obrador pues tuvo el apoyo de la gente para postularse, para tener pues una gran cantidad de votantes de la población nacional, y
pues a partir de ahí seguir analizando los procesos que se estuvieron dando desde el 2006, el 2012 y bueno, cómo hemos llegado hasta ahora. Pero no sé si compañeros quieran concluir con algo más. Bueno, pues con esto terminaríamos el programa de La Iguana en su Piedra. Les recordamos que nosotros somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Los invitamos a que nos sigan en las próximas transmisiones, específicamente la del siguiente sábado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, en su piedra. Nos pueden encontrar en Spotify, La Iguana en su Piedra, o nuestras redes sociales de Movimiento Estudiantil Espartaco. Yo soy Isaías. Mi nombre es Natalia. Mi nombre es Brenda. Nos vemos en una siguiente emisión de La Iguana en su Agradecemos Piedra. mucho su presencia. Adiós. Perdón. Hasta luego. Hasta luego.